Está grabando. Bueno, entonces, iniciando otra vez, observen ustedes los tejidos fundamentales, no se les vayan a olvidar. Es el primer capítulo de la histología. El segundo capítulo se llama sistemas. Ya vimos un sistema que es el sistema de la piel, de las paneras, pero los tejidos fundamentales están en este sitio y ustedes lo observan. Entonces, acá tenemos el tejido conectivo, ¿sí? El tejido conectivo, mirándolo así a grandes rasgos, ustedes en esta imagen, generalmente está compuesto de dos elementos fundamentales que necesitan los tejidos para mantenerse en homeostasis. Lo primero es que el tejido no se deje desgarrar cuando lo tiran. Entonces, para eso tenemos las fibras. ¿Cuáles fibras? Las fibras que están en la matriz extracelular, que son, ¿no?, las fibras colágenas, las fibras reticulares o las fibras estas elásticas. Eso hace que el tejido no se deje desgarrar, porque si usted lo tensiona, las fibras hacen fuerza. Las fibras elásticas permiten que el tejido se deforme, pero que vuelva a su posición. Y lógicamente células, como ustedes pueden ver acá, una gran cantidad de células, ¿sí? Entonces tenemos por lo menos las células la más importante del tejido conectivo es esta, el fibroblasto. Fibroblasto. Como su nombre lo dice, el fibroblasto produce fibras, ¿sí? ¿Cómo? El fibroblasto no es el mismo. Sí, el fibroblasto, como se llama fibroblasto, pues produce fibras. Ahora, ¿qué pasaría acá? Fibras de colágeno, fibras reticulares. Por colaboración. Esto, bueno, estas fibras son fundamentales para el funcionamiento de los tejidos. Las fibras colágenas son extremadamente no distendibles, ¿sí? O sea, no se dejan deformar. Ellas pueden tener una máxima tensión, pero sufren una mínima deformación. Esto ayuda a que el tejido no se vaya a desgarrar. Una más fuerte ya la vimos alrededor del ojo, en la esclerótica, la córnea. El fibroblasto también está encargado no solamente de fabricar esos tres tipos de fibras, sino que fabrica la sustancia fundamental, la cual también puede ser fabricada por células musculares lisas a veces, también puede ser fabricada por células mioides. ¿Se acuerdan de las células mioides o no? Mioepiteliales, alrededor de las glándulas para la secreción. Mioepiteliales y mioides es lo mismo. Mioides tiene un chiste, ¿sí? Que me está aquí hablando pasito y dice, ¿tú me oides allá? ¿Tú me oides o no me oides? Sí, yo lo oigo, profesor. Como para relajar el subconsciente. Tenemos acá que también existen, el fibroblasto produce la sustancia fundamental. Vamos a hablar ahora un poquito de la sustancia fundamental. Entonces, parece que un gusano. Bueno, yo le vi como forma como de gusanito. Pues no se los he contado, pero más o menos, ¿no? Resulta que estas moléculas son las moléculas retenedoras de agua, se llaman agrecanes. Agrecanes. ¿No se acuerda por la palabra? Canes, perros, y agre,
un agregado de perro, ¿cierto? Agricanes que tiene, generalmente tiene la molécula de la hidratación y de la eterna juventud, el ácido hialurónico, que es esta raya azul que vemos acá. Esa es la sustancia fundamental. Sí, es decir, Azul hialurónico. no, estamos hablando que la sustancia fundamental, al empezar a estudiarla, vemos este tipo de molécula que están observando ustedes, que se llama un agrecan y lo voy a describir cómo está hecho. ¿Sí? Entonces está hecho en una parte central el ácido hialurónico. Se aplica ella por ingeniería genética, se obtiene ácido hialurónico, 1.000.000 de pesos en la ampolla, ¿sí? 3 ampollas, un tratamiento semanal, ¿sí? Como se dice, al ácido hialurónico se unen estas rayitas rojas. Esas rayas rojas le vamos a dar el nombre de proteoglicanos. ¿Son parecidos a los de la córnea? Sí, estamos hablando de tejido conectivo, de sustancia fundamental como en la córnea, pero estamos profundizando un poco más. Acá por lo menos vemos nosotros cómo el ácido hialurónico está en la mitad, vean, en la mitad de toda esa cadena. Para verlo mejor, podemos ver el agrecana de esta forma. Miren. Estas rayitas rojas se llaman los glicosaminoglicanos, esas rayitas rojas. Los glicosaminoglicanos. Ahora sí, son 100 pies, pero ahora tiene paticas para allá y para acá también. ¿Sí? El otro era así. Estamos sacando una patica de esas. Los proteoglicanos, ustedes lo observan acá. ¿De qué están hechos? De una proteína central. Ahí la estoy señalando. Que por medio de moléculas de agrecano se va a pegar al ácido hialurónico. La proteína central le llegan estas piticas. Esos son los glicosaminoglicanos. Ellos se prenden ahí a la proteína central. Entonces, cuando los glicosaminoglicanos, que pueden, se los voy a nombrar, ¿cierto? Son el heparansulfato, el queratansulfato, el sulfato de condritina. Pero los proteoglucanos salen del ácido hialurónico. Sí. Entonces, el glucosaminoglicanos, ¿cuáles son ahí? ¿Cuál es la diferencia? Sí, ya te digo, mira. Este gusanito te puede explicar, ¿cierto? El ácido hialurónico es la parte. Sí. Y se unen los proteoglicanos, que es esto que estoy señalando. Es decir, que el proteoglicano tiene una proteína central, que es esta, y unas paticas al lado, que son los glicosaminoglicanos. O sea, acá lo estamos viendo, ¿cierto? La proteína central, o de central protein, ¿sí? Acá. Y ahí se pegan los glicosaminoglicanos, pero ellos pueden, miren, abajo. Tenemos que se pegan poquitos, o sea, es una estructura que puede variar. ¿Cuál es la importancia que tienen? O sea, en pocas palabras les diría a usted, los glicosaminoglicanos se pegan a una proteína central. Y la proteína central, por medio de una proteína de enlace, en este caso, se pega al ácido hialurónico, formando esta molécula gigantesca llamada el agrecano. Bueno, lo voy a repetir de los que yo me acuerdo. Son el queratansulfato, que está en la córnea, el heparansulfato, que está donde están las niñas malas, o sea, está en todas partes, ¿sí? El heparansulfato se va a encontrar en el hueso, en diferentes partes. Bueno, está el condritin sulfato, el 5-condritin sulfato, el 3 raya condritin sulfato, la heparina, el ácido hialurónico, que es el único que no es sulfatado, el ácido hialurónico. Y es aquel que muestra su esqueleto para que se prendan los proteoglicanos, o sea, mira, esto es un proteoglicano.
yo señalo, solo esto, este pedacito, esta patica con esto es un proteoglicano. Y cada cosita es un glicosaminoglicano que puede ser diferentes unos de otros de acuerdo a la lista de nombres que yo les di. Entonces, estas estructuras varían. ¿Cuál es la importancia? Que los glicosaminoglicanos son moléculas electronegativas. Electronegativas. Y por su disposición de hidroxilos e hidrógenos, retiene agua y atrapa agua como si fuera una esponja. La cantidad de agua que se adhiere y que está ahí atrapada en esa molécula, en ese agregán, va llenando el tejido conectivo y se llama dominio. O sea, dominio es lo que un agregán retiene de agua. El agua va viajando por esta esponja. Yo el ejemplo que les daría sería cuando usted tiene una esponja saturada ya, una esponja común y corriente, y echa una gotica de agua por encima, se da cuenta que sale una gotica de agua por debajo, ¿sí? Está saturada. Si echa 3 goticas de agua por encima, sale. De esa manera viaja el agua en estos agreganes, de un sitio a otro, de una molécula a otra, de un glicosaminoglicano a otro, pero son altamente electronegativos. Y esos son importantes porque por lo menos ellos están en las membranas basales. En la capa lúcida de las membranas basales están estas sustancias. Piparansulfato, electronegativo. No deja que las proteínas que están debajo de los epitelios vayan a tapar la membrana basal porque las proteínas también son negativas. Las proteínas suben como hacia el techo y encuentran negativo por la membrana basal, el piparansulfato, ellas se repelen. De esa manera se mantiene la integridad. Entonces son importantes los glicosaminoglicanos, especialmente el piparansulfato en las membranas basales. ¿Qué más hay? Hay agua suelta en el espacio extracelular, o sea que no está metida en estos dominios y que no viaja de un dominio a otro para rellenar todo, sino que fluye como el agua de una quebrada. Entonces se llama el líquido tisular, ¿sí? El líquido tisular sale de los capilares, de los vasos sanguíneos. Los capilares por dentro tienen sangre que tiene plasma, que tiene elementos formes, son eritrocitos, leucocitos, plaquetas, además de 200 cosas más que pueden ir por la sangre. Los capilares son muy pequeñitos y son los que dejan salir el plasma, que es un líquido, así se llama el líquido que está suspendido en la sangre, el plasma. El plasma se filtra por los capilares y sale líquido tisular, con oxígeno y con nutrientes. Con oxígeno y con nutrientes. Se me confundieron los cables. Entonces podemos decir que el agua el agua extracelular es un agua que está metida en los dominios de los agreganes y que viaja molécula a molécula, y agua líquido tisular. El líquido tisular le daban antes el nombre de la linfa, pero pues ya no se le dice la linfa. Pero ese nombre de la linfa me recuerda algo, ¿cierto? Después de que ese líquido ha salido de los capilares, ha llegado a las células con su oxígeno, recoge los desechos y el CO2, tiene que regresar hacia las venas, hacia las vénulas. Ese líquido tisular no alcanza a entrar a las venas para devolverse por la circulación, entonces aparecen unos vasos, como unos tubos que son cerrados en el extremo de allá, pero son largos, son vasos, entonces se le dice vasos ciegos. Y esos vasos chupan el exceso de líquido y pueden absorber microorganismos, y les estoy hablando del sistema linfático, ¿sí? Sistema linfático ayuda, es antiedema, ayuda a sacar el líquido tisular y el exceso de líquidos. Y además el sistema linfático
puede absorber células tumorales, células muertas, microorganismos. Cuando hablo de microorganismos, generalmente yo puedo hablar de 4 cosas: virus, bacterias, hongos, protozoos. Son los microorganismos más comunes que pueden invadir, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esa sustancia fundamental, metida entre ellas, también existen unas proteínas llamadas proteínas de adhesión, que tienen unas pues, funciones muy específicas y ya entra más a la biología molecular. Pero yo les voy a dejar estas, por lo menos tenemos la osteopontina. La osteopontina encuentra ayudando a unir la matriz del hueso. Las tenacinas, la fibronectina, que junto con la laminina se encuentran acompañando el heparansulfato en las membranas basales. ¿Sí? Fibronectina y laminina siempre están acompañando el heparansulfato y formando la lámina lúcida de las membranas basales, porque hay una lámina densa que es de colágeno tipo 4. ¿Sí? Estamos hablando, entonces en todas partes se conserva. Les recuerdo que el tejido conectivo también con esa estructura, ya no llamada membrana basal, sino lámina basal, que es muy parecida, está cubriendo las células gliales, está cubriendo las neuronas, está cubriendo el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Tienen una lámina por encima de su membrana celular que las protege. Eso es de tejido conectivo. Y el tejido conectivo les hace... Nosotros podríamos hablar de otras células del tejido conectivo, por lo menos como esas que están acá. Se llaman los plasmocitos. Y tienen una gran importancia porque ellos producen los anticuerpos. Los plasmocitos son ovalados, míralos, y tienen un núcleo excéntrico. Núcleo excéntrico. Como decía el chiste, ¿sí? ¿Cuál es la célula más loca del tejido conectivo? El plasmocito. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo excéntrico, es excéntrico. Bueno, por eso no se acuerda. Hasta me pusieron 4 sobre 10. Las inmunoglobulinas son lo mismo que los anticuerpos. ¿Sí? Y van en un orden: inmunoglobulinas A, D, E, G y M. Van en ese orden alfabético. ¿Sí? La inmunoglobulina A que producen los plasmocitos generalmente están en las secreciones de las mucosas, protegiendo con anticuerpos. Cuando, por lo menos hay la inmunoglobulina G es la más agresiva. A veces si se sube mucho la inmunoglobulina G, ese anticuerpo ataca las membranas basales y forma muchas enfermedades que se llaman enfermedades inmunológicas. La peor de todas es que ataque la membrana basal del riñón, porque el paciente queda en diálisis, se daña la membrana basal. La inmunoglobulina G es la que más tiene que ver, vuelvo y repito, con las enfermedades inmunológicas. Es que el mismo cuerpo ataca al mismo cuerpo. ¿Cuál es el freno? Los glucocorticoides. Entonces, se usan siempre los corticoides cuando hay alergias, cuando hay mucha rinitis, cuando hay artritis reumatoidea, y una enfermedad que no da tanto ahora, que era el ataque a las válvulas cardíacas, llamada la fiebre reumática. Quieran leer sobre la fiebre reumática, niños, enfermedad supremamente grave porque las válvulas se agrandan o se llenan de bacterias y todo, se destruyen por la inflamación que produce el ataque de la inmunoglobulina G. ¿Qué otras células tenemos? Tenemos los mastocitos. Los mastocitos generalmente tienen gránulos en su citoplasma, son grandes.
Y estos gránulos tienen histamina y tienen sustancias antiinflamatorias. Tenemos los macrófagos. Son células que nacen en la médula ósea como monocitos. Todas las células de la sangre pasan una temporada en la médula ósea y a veces en ese proceso de maduración alguna célula queda mal hecha. De leucemia, o sea, la leucemia se inicia en la médula ósea, no es en la sangre. Sangre periférica se llama la sangre que corre por nuestras venas y arterias. La arteria es sangre periférica. Término empleado comúnmente. Los macrófagos, después de que salen de la médula ósea, entran a la corriente circulatoria a través de los sinusoides de la médula ósea. Entran. Y ahí pasan por diapédesis. La diapédesis es algo, ya saben ustedes que la célula tiene flexibilidad. Es como llegar tarde a la casa y poder comer por debajo de la o sea, de la mamá, los macrófagos, el nombre lo tienen porque son grandes. ¿Sabes? Que usted cuando le dan macrófagos, usted mira el nombre, si es la más grande de todas las células macrófagos, ¿sí? Primero. Y segundo, el núcleo es un núcleo algo redondeado, algo dentado, porque viene el monocito. Los macrófagos, o sea, todos los glóbulos blancos, los glóbulos blancos, ¿cierto? Los que tienen gránulos son el neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Los que no tienen gránulos son el monocito y el linfocito. Todos los glóbulos blancos o leucocitos, su destino final es ir a morir al tejido conectivo. Generalmente. Pero los que no van al tejido conectivo son los macrófagos. Y algunos llaman células recolectoras de la basura, porque ellos van limpiando, ellos van dando células muertas, detectan células tumorales y las destruyen para que no crezcan más, para formar un cáncer. Y yo les decía que la leucemia se origina de la médula ósea, porque en estos pasos algunas células quedan mal hechas, empiezan a producirse desordenadamente y rápidamente, y esas células llenan corriente en la sangre periférica, causando ese problema. Entonces usted lo van a ver más tarde, si no. Nosotros vamos a ver clase de sangre y vamos a ver clase de linfocitos. Y los macrófagos tienen una particularidad, son chismosos, por decir así, ¿sí? Como chismositos. Entonces, pues, vamos a la célula de Langerhans, que es la que ustedes conocen, en la piel, un macrófago. Ella se mete así por el estrato espinoso y se va metiendo hasta que puede tocar con sus tentáculos, porque tienen formas diversas, puede tocar una bacteria y fagocitarla, unas bacterias que están entrando en la piel. Entonces, la célula de Langerhans la detecta, la fagocita, analiza cómo es su cubierta de polisacáridos y de proteínas, y luego la pone en su propia pared, ese macrófago. Coloca ese pedazo de membrana en su propia membrana celular y se va para los ganglios linfáticos y se la presenta a los linfocitos. ¿Cómo se la presentaría, dirían ustedes, cierto? Supongan que yo soy el macrófago y acá tengo esta caparazón, tengo el polisacárido de la bacteria y el linfocito. El linfocito le presento ese polisacárido de la bacteria. Y eso tiene fuerza. Y no nos toca rápido, lo más invadidísimo. Ustedes que hacen los linfocitos, se clonan. Y un linfocito puede salir 1 millón en un momento, ¿cierto? Y como ya conocen la bacteria, están prevenidos, se llama memoria inmunológica. Entonces podemos decir que los macrófagos son células presentadoras de antígeno con memoria inmunológica. Y así son muchas. Las células de Langerhans son presentadoras de antígeno con memoria inmunológica. Y así los hay. Los macrófagos adquieren diferentes nombres de acuerdo al sitio donde se encuentran. Los microglia en el cerebro, célula del polvo en los pulmones, célula de Kupffer en el hígado,
y así, pero se están dando mejores nombres, ¿sí? Macrófago hepático, macrófago pulmonar, etcétera. ¿Sí? Hot Bauer en la placenta, Hot Bauer. Hay unos macrófagos que están quietos, fijos, se le da el nombre de histiocitos a los macrófagos que se encuentran, los tenemos en el hígado, ellos están ahí en los capilares del hígado, están ahí quietecitos esperando que pasen los antígenos para fagocitarlos, como el pez roca que ustedes ven en el fondo del mar. El pez roca está ahí quietico y parece que y de pronto en cuestión de segundos, ¿qué hace? Se sacude la tierra, sale una boca y se llama pescadito, ¿cierto? Le llegaron sus lindos días. Otras células que vemos en el tejido conectivo y que son las que más causan problemas, en cierto modo, son los adipocitos. Los adipocitos son grasa amarilla, los vemos grandes acá. Su núcleo periférico. Y como hay una gota de grasa invadiendo toda la célula, se llama entonces unilocular. ¿Sí? Grasa amarilla, puede ser también blanca en algunas personas, se llama grasa unilocular. Para diferenciarla de otro tejido graso que existe, que es la grasa parda, que es multilocular. ¿Sí? La grasa parda o multilocular. En los humanos no hay grasa parda. Son los animales que hacen hibernación. La grasa parda produce calor, mantiene. Pero en los humanos sí hay en el primer mes. ¿A qué se llama recién nacido? Por lo menos. Ve la señora que lleva al niño, entonces dice, al niño recién nacido, ¿cierto? Pero ¿hasta qué edad le llamaría usted recién nacido? No hace bien el día. Para mí recién nacido es cuando sale y lo están limpiando, está recién nacido, ¿cierto? A un mes, considerado recién nacido. Después del mes ya hay otro especialista que dice que se llaman neonatólogos, que solamente atiende al ser humano su primer mes de vida. Es una especialidad de la pediatría muy bonita para los que en el futuro, yo sé que todos ustedes, la mayoría van a ser especialistas, ¿no? También tenemos otras células de la sangre como linfocitos y linfoblastos. Aquí vemos eosinófilos. Hay una regla que no quiero que olviden. Los leucocitos cuando bajan al tejido conectivo es porque reciben un llamado. Que hay un problema, una inflamación, una invasión. Una invasión bacteriana inmediatamente desata que los neutrófilos se desencadenan hacia este sitio en masa, en ejércitos, para tratar de frenar esta invasión, ¿no? Así como ha sido en la historia de la humanidad, que es llena de guerras, invasiones y asesinatos, las células también tienen sus... Recuerdo, las células es la unidad funcional y estructural de la vida, son independientes, ¿sí? La célula sola es un individuo y ella se trata de defender. Ustedes saben un poco por lo menos si las células tienen vida psíquica, ¿cierto? Si las células de pronto hablan entre ellas, no se sabe, ¿no? Para saber, no, si van a fiestas. Bueno, acá tenemos entonces el fibroblasto me va a fabricar el colágeno. ¿Cómo? Sí. Entonces vemos acá arriba que el colágeno es una triple hélice con 3 cadenas. Entonces las cadenas pueden llamarse alfa o beta. Y las alfa se pueden llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3 y las betas lo mismo. Están enrolladas en espiral para dar máxima resistencia. Lo cual nos demuestra en el mundo grande que es parecido como un lazo, ¿sí? Bueno, los lazos también tienen esta torsión
para resistir la máxima tensión. ¿Qué cantidad de colágeno hay? Mucho, ¿cierto? Tenemos nosotros. En los huesos, cuando están sin mineral, sin calcio, tienen 90% de los huesos es colágeno. Uno siempre habla de que debe tomar calcio para los huesos, pero no de que debe tomar colágeno es principal, componente. Tendones del 80 al 90%. La piel, en la dermis de la piel, la dermis reticular, 50 al 70%. El cartílago tiene el 50 al 70%. Las arterias, hasta el 25%. El pulmón, 10%. El hígado, 4%. ¿Cuánto tiene el cerebro? Pero ahí no lo nombran, entonces tiene menos de 4. ¿Cuánto piensa usted que tenga, no? Casi no tiene colágeno, ese órgano, colágeno no tiene nada que ver con él. Porque los astrocitos son los que hacen la malla de sostén y el soporte metabólico y estructural. Los astrocitos suplen ese andamiaje que hace el colágeno y las fibras reticulares. Entonces, de todas las proteínas de nuestro organismo, el 25% es colágeno. Es extremadamente alto la cantidad de colágeno que hay. Todos estos órganos que ustedes están observando. ¿Y quién lo hace? El fibroblasto. El fibroblasto es una célula alargada que cuando está muy delgada se llama fibrocito. Y cuando está más gordita, si se le ve en espacio, la cromatina está un poco más suelta. Se llaman fibroblastos. Fibrocitos pueden ser estos. Con seguridad uno nunca lo va a saber. Puede haber estados intermedios, etc. Pero ¿qué hace un fibrocito al lado de un fibroblasto? El fibrocito hace lo que algunos estudiantes hacen por la mañana el martes. Duermen, ¿sí? Yo les decía a veces, a mí no me molesta que duerman acá, ¿sí? No me molesta. Yo los puedo ver dormidos y mientras a mí lo que me molesta es que ronquen, ¿sí? Entonces, alguien me dijo, sí, claro, porque no escucha. Le dije, no, porque es que despiertan a los otros, ¿sí? Hay que respetar el sueño de sus compañeros, ¿sí? El chiste número 3. Resulta que las células siempre ellas se turnan como entonces los fibrocitos están como de descanso, están produciendo matriz, están ahí a la expectativa, se llega a ver una herida en la piel, se multiplican, van a sellar, empiezan a producir colágeno, etc. Y los fibroblastos están haciendo mantenimiento, que haya colágeno que está gastando constantemente, y como que se turnan. Esos estudios todavía no los han hecho, ¿sí? Y así yo me he dado cuenta de mirando la histología de todos los órganos, que hay células que son más oscuros, el núcleo es más oscuro, y otras que tienen eucromatina, o sea, núcleo de encaje más clarito. Y uno siempre supone que las que tienen eucromatina son las que están haciendo síntesis de proteínas. O sea, tienen los genes activados y la cromatina se ve fina porque el DNA está desarrollado. Bueno, a los que les gusta montar en avión, entonces vamos a hacer un viaje pequeñito para fabricar colágeno, ¿sí? Entonces tenemos que, lo primero que tenemos que hacer para fabricar colágeno es la transcripción. Sencillamente el RNA mensajero viene acá, entra, localiza el gen del colágeno. Entonces vamos a definir una cosa, ¿qué es un gen? Es la cantidad de información genética para fabricar una proteína. Eso es un gen, ¿cierto? Si está hecho el gen en una secuencia mal, la proteína queda mal y viene una enfermedad. Entonces acá, ¿qué hace? El RNA mensajero busca el gen del colágeno, se le para ahí al frente, viene todo el proceso de la transcripción. Y luego entonces manda la información en este pequeño aeroplano. Retículo endoplasmático rugoso, traducción. Entonces se forma la proteína. El retículo, los ribosomas
la van formando por un sistema que ustedes van a ver en bioquímica. Y forman esta rayita verde llamada el preprocolágeno, que tiene un péptido señal en su extremo de 100 aminoácidos que lo mantiene inactiva. El preprocolágeno. Sería la etapa 3. Y todavía estamos dentro del fibroblasto. En la etapa 4, entonces, el preprocolágeno, le quitamos la palabra pre y pasa a procolágeno, porque hay este péptido de parte, lo separamos, péptido de señal. En la etapa 5 tenemos nosotros el procolágeno, que sería esta tirita, con muchos aminoácidos. Y entre esos aminoácidos, los más importantes para identificar el colágeno son la lisina y la prolina. Que la lisina se hidroxila, entonces se llama, también tenemos la hidrolisina y la hidroxiprolina. Hidroxilisina y hidroxiprolina. Esta hidroxilación, ¿sí?, como lo vemos acá, la hace la vitamina C. Por eso la vitamina C, cuando estén tomando colágeno hidrolizado, sus mamás que estén buscando la fuente de la eterna juventud, ¿sí?, que no existe, ustedes deben tomar bastante vitamina C, es muy buena para la piel por esto, porque aumenta la cantidad de colágeno en este proceso de la hidroxilación. Solo la vitamina C está en los cítricos en ciertas partes, pero está en los vegetales. Usted no va a encontrar vitamina C en animales, ¿sí? Entonces, si no hay vitamina C, se produce el escorbuto. ¿Por qué? Porque se daña este paso de la hidroxilación. Se obtiene un colágeno de mala calidad, no funcional, porque la vitamina C hace la hidroxilación. Y el escorbuto, cuando el paciente le llega a usted, generalmente lo va a notar en las encías, y va a haber sangrados. Les recuerdo que los vasos sanguíneos, los capilares, las arteriolas también están hechas de colágeno. Muchos se cuentan historias de marineros que quedaron atrapados, ¿sí? Recuerdo que quedaron atrapados en el Polo Norte, por allá, se dejaron pasar el invierno y cuando dieron cuenta era puro hielo. Tenían que esperar 7, 8 meses para salir de ahí. Y no llevaban vitamina C. De esos 270 hombres murieron más o menos 150 por escorbuto. Porque se producen sangrados también a nivel de los vasos sanguíneos internos, del intestino, porque los vasos sanguíneos quedan mal hechos por su colágeno. ¿Y dónde tienen colágeno los vasos sanguíneos? Los capilares, dijimos, en la membrana basal. Ahí hay colágeno tipo 4, que paran sulfato, y colágeno 4 en la lámina densa. Entonces, es muchas las historias que se dejan al revés, ¿no? Y la enfermedad la descubrieron por los marineros que duraban 3, 4, 6 meses en alta mar y sin llevar. Ellos sí llevaban naranjas y todo eso, pero eso era para capitán. Cualquier persona, ese régimen militar que se usaba en los barcos era terrible, usted lo podía matar, fusilar, y no obedecía, ¿no? Tenía que estar sometido. Si nosotros miramos aquí el fibroblasto, es una célula con bastante retículo endoplasmático rugoso y bastante aparato de Golgi, porque es la característica de las células que sintetizan proteínas, tener esos dos organelos en abundancia. ¿Y qué pasa si tenemos un sistema de colágeno? Eso está regulado por unas proteínas llamadas las metaloproteínas que cuando aumenta el colágeno lo destruyen para que no. Si el sistema está dañado, pues entonces aumenta mucho el colágeno y le da una enfermedad que yo no sé cómo se llama, pero son esas enfermedades huérfanas. Todas estas enfermedades de colágeno casi no tienen dolientes, o sea, son muy pocas y los laboratorios investigan poco porque van a producir, van a vender poco fármaco. Eso es todo el dinero, ¿no? Vamos a mirar acá, repasar los pasos. Entonces, el ingreso de aminoácidos para 2, formación del ARNA mensajero. 3, la síntesis de las primeras cadenas. 4, vemos la hidroxilación. 3,
Después de la hidroxilación sigue la glicosilación. Es otro paso para la formación del colágeno. Entonces, grupo de glucosa, grupo glicol se pegan, ¿sí? Luego se alinean las moléculas, las tiritas, se alinean en día 3. Inicialmente está así sola. La proteína. Entonces aquí dice, miren, glicina. X, ¿qué es? Puede ser prolina. Y lisina. Prolina y lisina siempre están presentes entremezcladas con glicina, en una sola cadena. Luego aparece, mira arriba, aparecen 3 cadenas, es lo que estábamos hablando. Esto sería lo que se forma repitiendo desde que hay unos pasos intracelulares y que hay unos pasos extracelulares. Miremos los intracelulares, ¿cierto? Entonces se forma la cadena de preprocolágeno con sus péptidos. Finalmente, todo lo que les hablé anteriormente, 3 cadenas de estas se van a enrollar en una triple hélice. Eso se llama tropocolágeno, todavía no, porque es más afuera. Como tienen este péptido acá que lo mantiene inactivo, se llama preprocolágeno. Luego sale el péptido y se va a formar el procolágeno. Miren, esta es la membrana celular, entonces esto sería la síntesis intracelular de colágeno. Yo tengo que sacarlo acá, porque si yo no saco esta molécula de colágeno que se ha formado, ella se puede pegar por dentro y formar fibras dentro de la célula. Pasemos a la parte extracelular. Sale la molécula de procolágeno y por medio de una enzima se le quita, mire, le quitamos los bordes y se vuelve activa. En ese momento se llama molécula de colágeno. Molécula de colágeno. Pero ahí le dicen el nombre de tropocolágeno. Esa es la unidad. Una triple hélice. Acá la vemos, miren. Esquematizada, está enrolladas unas sobre otras. Tiene mucha glicina. Y además los aminoácidos especiales son la prolina, la lisina, la hidroxiprolina y la hidroxina. Si usted tiene una enfermedad de colágeno, le sacan una biopsia y van a examinar qué aminoácidos hay ahí. Entonces usted puede saber si hay prolina o si hay lisina, que verdadera o no hay, puede ser por un problema en la síntesis o un daño genético. Ahora observemos, tomemos una unidad de esta, mire, y eso quiero que ustedes lo observen. Esa es la molécula de colágeno, una triple hélice. Vuelvo y le repito, las hélices se nombran con alfa y beta, entonces esta podría ser una alfa 1, una alfa 2, esta debería ser una beta 2 y esta una beta 3. Entonces, como estén combinadas, van a formar el tipo de colágeno. Y son 26 tipos de colágenos que existen en la naturaleza. Entonces, como se combinen esas cadenas, por lo menos 3 alfa puede ser colágeno tipo 1, ¿sí? 3 alfa y una beta puede ser colágeno tipo 2. El ensamblaje sucede espontáneamente por campos magnéticos, por moléculas que se atraen así solas, porque no se puede gastar energía fabricando colágeno. Entonces, mire, la molécula con la triple hélice, observen abajo, mire, iría de acá hasta acá, aproximadamente 280 nanómetros, y deja un espacio. Y aquí se pone otra molécula de tropocolágeno de colágeno, y deja un espacio, muy simétrico. Ahora observen la línea de abajo. ¿Qué le sucede a esas rayas de tropocolágeno en la parte de abajo? ¿Cómo están ordenadas con respecto a las de arriba? Pues des en cuenta, mira, acá llega hasta aquí, ¿cierto? Y acá llega más. Entonces tiene forma escaleriforme.
Al tener forma escalariforme, yo quiero que observen esta parte. Si yo trazo una línea por acá, y otra por acá, yo voy a encontrar que debajo de esta molécula de colágeno está esta, y debajo de esta está esta, ¿sí? Pero si yo trazo una raya por acá, me encuentro un espacio, y me encuentro como estos espacios. Entonces, en esos espacios cae el tetróxido de osmio, que es el colorante para la microscopía electrónica. Tetróxido de osmio. Y por eso al mirar la fibra, observo yo que tiene unas partes oscuras y unas partes claras. No se van a confundir con músculos, ¿sí? La parte oscura es donde cae el tetróxido de osmio porque hay espacios, ¿sí? Estamos hablando que cae acá en estos espacios. Y la parte clara es donde no hay espacios, pues el tetróxido de osmio no causa ninguna oscuridad, que no tiene lugar para meterse ahí. Por eso la fibra se ve con esta alternancia de unas partes oscuras y claras que no tienen nada que ver con la sarcómera, pero es parecido. Ustedes ven acá cómo están enrolladas, ¿sí? Esto, para que ustedes lo recuerden, entonces, por lo menos el tipo de colágeno 1, dice las cadenas alfa 1 y alfa 2, estructura fibrilar, lo encuentro en la piel, el tendón y el hueso. El colágeno tipo 2, entonces tiene una alfa 1, es fibrilar y está en el cartílago, en el humor vítreo, sobre todo en el cartílago. El 3 son las fibras reticulares, entonces están órganos que tienen estas fibras reticulares como las fibras musculares. En el músculo todo se une por fibras reticulares, tenemos nosotros. El endomisio, nos acuerda de eso, son fibras reticulares. El 4, que no lo olviden, es el de las membranas basales, ese no fibrilar. O sea, hay fibrilares y otros que no forman fibras y lo forman láminas, las membranas basales. Pues lógicamente esto, y acá no tienen que aprenderse esto, yo les exijo de pronto es que el 1 se encuentra en esta parte, que el 2 se encuentra en esta, que el 3 acá, hasta el 4. ¿Sí? Porque el resto, pues, ni yo me lo sé, ¿cierto? Son cosas, es información que no debe tener uno de memoria, sino saber dónde está para localizarla rápidamente. Al mirar la molécula de colágeno, mire que tridimensionalmente cómo van enrolladas estas cadenas. Mire esto, una secuencia que se hace por campos eléctricos. Podemos mirar acá y tener una concepción de ese colágeno de la siguiente manera. Entonces tenemos, esta es la triple hélice, ¿cierto? Que son las cadenas de tropocolágeno o moléculas de colágeno. Ahora nos vamos entrando y vemos que esas triples hélices se ordenan espontáneamente unas con otras, debajo unas de otras por los grupos químicos, se ensamblan solas y me van a formar entonces la microfibrilla. La microfibrilla sería esta que está acá. La microfibrilla forman fibrillas, son estas. Y en las fibrillas forman fibras de colágeno. Entonces, no olvidarlo, que es parecido así también como el músculo, que una cosa más grande tiene cosas por dentro, hasta llegar a la triple hélice. El músculo era hasta llegar a los filamentos de miosina y actina. Eso lo hace supremamente resistente y hace que el colágeno sea una de las sustancias más duras, resistentes a la tensión de nuestro cuerpo. Se le da una igualdad al acero inoxidable. ¿Qué quiero decir? Que si usted tiene un hilito de acero inoxidable y un hilito de colágeno del mismo diámetro, el colágeno es más fuerte al hacerle tensión, ¿sí? El fibroblasto, como ustedes lo pueden observar ahí, pues ya dijimos que fabrica los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos y todo, sustancia fundamental. Las proteínas de adhesión también son hechas por el fibroblasto, todo lo que es sustancia fundamental. Des en cuenta ahí que el núcleo tiene heterocromatina, que son las partes más oscuras, y eucromatina en las partes más claras, que está sintetizando.
Es una célula muy activa, pero lógicamente no hace todas las funciones, ¿no? ¿Qué más hace? Pues tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas son muy buenas porque permiten ciertas funciones al organismo, por lo menos. Los pulmones están llenos de fibras elásticas. Pues cuando tomamos aire, las fibras elásticas se estiran y luego ellas quieren recuperar su forma, lógicamente. Entonces vienen dos palabras que no sé si ustedes las tengan con precisión en su mente, que es distensibilidad y elasticidad. ¿Qué diferencia hay entre distensibilidad y elasticidad? ¿Todavía no han hecho esa sinapsis? Entonces, distensibilidad es cuando se agarra la fibra elástica y se estira, está encendiendo. Y elasticidad es cuando ella se viene a recuperar su forma. Es física. La distensibilidad es que no recupera la forma. No, sí, o sea, distensibilidad es que nosotros creemos al revés, ¿cierto? Que elasticidad es dejarse estirar, y eso es distensibilidad. Y cuando quiere recuperar su forma, eso se llama elasticidad, según lo que yo pude ver de física, ¿no? De la poca física que sé. Son muy delgadas y por este ente son difíciles de ver al microscopio. O sea que no las vamos a ver con hematocilina o cina. Necesitamos posiblemente coloraciones especiales de orceína y otras histológicas. Les decía que en el pulmón permiten por lo menos, entonces, si el pulmón se llena de aire y estira las fibras elásticas, entonces las fibras elásticas solas sacan el aire. Botar el aire y no gasta energía, esa es una importancia de las fibras elásticas. Si yo pierdo las fibras elásticas de mi pulmón por el poco, quiere decir fumador crónico, bronquitis crónica, que pierden. Si yo no tengo fibras elásticas, yo no puedo hacer la expiración, botar el aire. Miren la importancia. Me vuelvo un paciente con EPOC, dependiente de oxígeno, muchas veces. Porque se destruyen las fibras elásticas de los alveolos, de los bronquiolos, de todas estas partes, y no ayudan a sacar el aire. Ellas son bastante delgadas, como lo vemos acá, algunas confluyen entre... ¿Y qué tienen? Entonces tienen esta conformación. En la parte central hay una sustancia amorfa que se llama la elastina. Esto que estoy señalando, elastina. Sí, y alrededor hay unos tubitos azules que se llaman la microfibrilina. Esta le da soporte y consistencia a la fibra, porque si no la elastina se desparrama, ¿sí? Porque la elastina tiende a tomar, es semiviscosa y necesita un soporte. E igualmente la fibulina tipo 1, que cuando hay un daño genético en los cromosomas, va a producir una enfermedad que se llama el síndrome de Marfan. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tiene el síndrome de Marfan? Ahí lo vemos, ¿cierto? Unas manos grandes, el pecho hendido, tienen estas características. Y resulta que, ¿cómo? Eso es genético. Fibulina 1, daño genético. Pues él vive así y usted de pronto conoce un individuo así que tiene esas manotas, ¿no es cierto? Pero eso le ha servido a la gente, por lo menos. Este señor tenía el síndrome de Marfan. Ha sido el violinista más grande que ha existido en todos los tiempos. ¿Cómo se llama? Paganini, muy bien, ¿sí? Como cuando uno sale con las chicas, ¿sí? Uno siempre es el Paganini. Bueno, este Paganini era extraordinario, hijo de un violinista alcohólico que de pequeñito lo ponía a tocar 8 horas y no le daba de comer o le daba una golpiza, o sea que se volvió un genio a la fuerza, ¿sí? Y él tenía esos dedos tan largos, ¿no? Se volvió
Inclusive templaba la mitad, la cuerda de la mitad del violín que viene por un tono, lo templaba por otro para tener sonidos más agudos. Y como tenía ese aspecto, le echaron la culpa que tenía pacto con el diablo. La gente se habla, ¿no? Como tocaba así todo eso, y era así con eso tan grande y todo, y tenía pacto con el diablo. Por eso le dieron el nombre también de Paganini, el violinista diabólico. Y en la vida moderna también hay otros que tienen síndrome de Marfan, ¿cierto? Entonces, si este chico cómo trata de esconder las manos para que no me las vean en la foto. Entonces, tenemos el nadador más grande de todos los tiempos, ¿cierto? También tiene síndrome de Marfan, sino que a veces no son muy expresados. Claro, usted cómo lo va a ganar con esas manotas, ¿cierto? Anda así, y nadie extrae medio metro de agua, así. Entonces debería decir, Juegos Olímpicos prohibido participar gente con síndrome de Marfan. Sí, por el cristalino. Entonces tenemos, como el cristalino tiene fibras colágenas y todo esto, entonces tiene problemas y se les puede desprender el cristalino. Tienen el pecho hendido, tienen una serie de características, ¿no? Uno a veces tiene tremendos dedos. Los dedos muy largos, ¿no? Lo cual da una área de contacto muy grande a la palma de la mano y los pies también. Para un nadador eso es magnífico, ¿cierto? Porque está más área, está, etc. Miremos acá las fibras elásticas cómo son cuando están en reposo y las fibras elásticas cómo son cuando están en distensión. Pues, por lo menos cuando yo tomo aire, las fibras elásticas les pasa esto. Yo no tengo que hacer fuerza ni usar músculos para botar el aire porque las fibras vuelven a su posición. Otro sitio donde trabajan así, la aorta. Cuando el corazón por medio de la sístole le aplica una gran cantidad de sangre a la aorta que está encimita, la aorta es elástica y la aorta no es un tubo rígido, la aorta se vuelve gruesa ante esa presión. Y luego, con esa elasticidad, aumenta el diámetro, como la pared de la aorta de fibras elásticas, empiezan entonces las fibras elásticas a contraerse y la aorta empieza a contraerse. Y de esa manera la sangre sube. ¿Por qué? Porque las válvulas se tapan en la parte inferior. Si no, sería para allá y para acá, ¿cierto? Cuando la aorta se infla, esa es la presión sistólica. Entonces, usted quiere saber hasta qué presión se le infla la aorta después de una sístole. Hasta 180. Quiere decir que la presión ahí es 180. Y con esa sístole es muy alta, puede reventar. Pero hay que tener la tensión baja. Y de 180 ya pasa la sístole y entonces empieza a bajar, lógicamente. 180, 160, 140, 120, 100. ¿Qué está esperando? Otra sístole. Pero si baja 80 y no llega a otra sístole, baja 60. ¿Qué pasó? El corazón está en paro, ¿cierto? Llega a cero. O sea, la presión arterial llega a cero y el corazón no produce otra sístole. Generalmente cuando va en 80, produce otra sístole y la manda a 120. Empieza a bajar, cuando llega a 80, otra sístole y empieza la presión arterial para que usted más o menos tenga ni idea de cómo funciona este mecanismo. Y pues el tensiómetro ya lo verán posteriormente. Vamos a ver qué más hay por acá. Sé que están como relajados. Tenemos las fibras reticulares. ¿Sí? Las fibras reticulares son fibras colágenas delgadas. ¿Y por qué le digo delgadas? Porque inicialmente los histólogos pensaron que eran diferentes, eran cosas diferentes. Luego clasificaron las fibras elásticas, colágenas y reticulares. ¿Cuál es la diferencia? Una fibra reticular es una fibra colágena delgada, pero tiene los mismos componentes. ¿Sí? Tiene miofibrils. Entonces, una fibra reticular en su constitución puede tener 50 fibrils. Una fibra colágena puede tener 200, o sea, 4 veces más gruesa. Y el colágeno tiene un gran problema, que son las fibrosis. Cuando hay cicatrización, se llama fibrosis. Daño en el pulmón, fibrosis.
Un infarto se tapa con colágeno, si no es muy grande, las fibras que murieron, las cicatrices fibrosas. Las fibras reticulares, entonces, como son tan delgadas, son ideales para sostener las células de órganos, sostener las células de órganos muy celulares. Esos órganos se llaman órganos parenquimatosos. El hígado es un órgano parenquimatoso. El vaso, pura célula por todos lados. ¿Sí? La médula ósea, ni se diga. Y los ganglios linfáticos igualmente tienen muchas fibras reticulares, muchas células. Entonces las fibras reticulares son el estroma de esos órganos. ¿Qué pasaría si esos órganos de pronto, como el hígado, desaparecen esas fibras reticulares por procesos patológicos, inflamatorios, y son reemplazados por fibras colágenas? Primero ocuparía más volumen porque decimos que son 3 o 4 veces más. Las células no tendrían espacio. Y eso se llama cirrosis hepática o fibrosis hepática, que se produce por ingerir altas cantidades de alcohol. Las personas que ingieren altas cantidades de alcohol generalmente sufren menos cáncer que las que no ingieren alcohol. Los que no ingieren alcohol no sufren cirrosis, o sea, entonces, lógicamente pues, se compensan por ese lado. Y ustedes saben que los europeos siempre están acompañando con vino todas las comidas. Hay mucha cirrosis por esto. Acá en Bucaramanga, pues las acompañamos las comidas con aguapanela con limón, ¿sí? Frita, azúcar, lo que llamaba antes el sorbete. ¿Sí? Sorbete. ¿Por qué fabrica las fibras reticulares? Igualmente, los fibroblastos, o en algunos órganos los fibroblastos se convierten en células reticulares que van a fabricar esta armazón. Vamos a tratar de ver entonces ahora, ya que vimos un panorama de lo que era la sustancia fundamental y las fibras y la matriz extracelular y todo eso. Vamos a ver entonces, a clasificar los tejidos conectivos. Entonces, les voy a dar 3 minutos de descanso. Mientras descanso un poco la voz. El conductor que es lo que dice en el oído es el agujero por porque había espacio linfático y esta parte luego ¿cuál espacio máximo? Espacio linfático, espacio linfático, espacio linfático, eso no es fácil.
Ahí está en la clase, ¿sí? Necesito esto, ¿sí? Ir a acá, por acá, ¿Aquí? aquí, al drive. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Y por qué no se siguen fabricando pues, fibras normales? O sea, por ejemplo, en esto de la cirrosis hepática, ¿por qué no se siguen fabricando fibras normales? O sea, El proceso inflamatorio activa la producción de colágeno para sellar o para remediar o para rellenar todas las cicatrizaciones colágeno. Sí. o sea, yo cuando estoy tomando alcohol, sí, no se Pues eso daña. es como para cuando uno toma extremadamente, ¿no? La cirrosis lo que con unos guarapitos, unas cervecitas habladitas. O sea, lo que entiende el cuerpo es, o sea, el cuerpo Yo entiende siempre he como de tengo notado- que reparar. No, yo he notado muchas personas de ese equilibrio que tienen para saber uno hasta dónde debe tomar, ¿no? Su portátil va muy lento. Sí. Necesito que polvo de borracho diga una vez. O sea, sí, pero entonces el cuerpo entiende como de, ok, tengo un daño, voy a repararlo con colágeno normal. No, porque la gente por ahí, Es que va muy lento esto. no le quede descansito. Pero, No ¿por qué corta, por no el- mentira. No, no es de por ahí, es de por atrás. Por acá, drive personal. Tienes que cambiar de portátil. Perdón. Ahora ya la van a potencializar, lo van a cambiar, pero yo sí, está muy, un juguetico. Que ya levantó novia activa. Yo no. Igual digo a China que lo llegó al piso. Es lo final. No se puso teoría colectiva. Tiene que haber primero. ¿Eso es? Es la portada de la Ah, vale, ¿cuál es? final. Conectiva. Este, ¿no? Si no buscamos uno que está. ¿Este? Esto es. Ya. Una presentación. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Tengo hermanas pequeñas. ¿Pequeñas? Sí. Tiene unas casas. Ah, es. No, este no es. Le puse el mismo. Este hay otro ahí. Me equivoqué. Este. Es este. Así, el Atlas. No, para acá. Bueno, ok, vamos a continuar entonces. Ustedes pueden leer, ustedes afuera de tejido colectivo en el libro de Gardner, hay un capítulo que llama matriz extracelular. Matriz extracelular, los que no tienen el libro pueden sacar las copias de matriz extracelular y tejido conectivo para repasar estos temas. Bueno, entonces tenemos que ya viendo todas estas apartes del tejido conectivo, la fabricación de colágeno, las fibras elásticas, haciendo un recuento de lo que es el fibroblasto y las células, podemos clasificar los tejidos conectivos. La clasificación se basa en que hay tres clases de tejidos conectivos a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, el primero de estos sería el tejido conectivo embrionario. Como su nombre lo dice, solo se encuentran en los embriones. Se va a encontrar en el adulto. Procede
de la capa media del embrión se llama el mesodermo. Ahí aparecen estas células que ustedes observan al frente, se llaman las células mesenquimales. Uno las conoce porque su núcleo tiene prolongaciones. Estas prolongaciones se unen unas con otras. Aquí no se ve bien claro. Estas prolongaciones de acá con estas. Hay una gran red en este tejido mesenquimal. Las células se llaman mesenquimales y son células pluripotenciales, las células madre. Por lo cual el tejido mesenquimal lo consideran el padre de los tejidos conectivos. Estas células mesenquimales se van a diferenciar como a 8 o 10 cosas diferentes para formar órganos. Se encuentran en el cordón umbilical cuando aparece el producto de la gestación. O el producto de la gestación en niños, ¿sí? Es una manera de decir. Y se pueden realizar células del cordón umbilical de este tipo, células mesenquimales. Se guardan en nitrógeno líquido y para allá de los 30 años de una enfermedad poder construir sus órganos. Es la medicina del futuro. ¿Qué van a producir las células mesenquimales? Entonces, hay varias cosas que nosotros ya le hemos hablado, ¿no? Las células mesenquimales me producen células endoteliales. O sea que toda esa gran cantidad de endotelio que envuelve los 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos que hay en el cuerpo están revestidas por células endoteliales. Las células mesenquimales también me van a producir células mesoteliales o mesotelios que originan también de ese sitio. Originan una célula llamada el pericito. ¿Quién ha escuchado hablar del pericito? Yo le pregunté a un estudiante, contésteme qué es el pericito. Dijo, ay, me da una pericita. No sea tan perezoso, ¿sí? Conteste. Pericito sirve para fabricar los vasos sanguíneos. O sea, están encima del endotelio, los capilares, se pueden diferenciar las células musculares lisas y crear arteriolas y arterias. Los pericitos hacen crecer los vasos sanguíneos. Forman lo que se llama neovascularización. Neo es nuevo. ¿Alguna de estas células llegan a la vida postnatal o no? O sea, después de parto. Células mesenquimales, ¿sí? Sí. A veces llegan y se quedan por ahí escondiditas y a los 4 o 6 años aparece un gran tumor, ¿no? ¿Por qué aparece un tumor? A ver, ¿quién puede decirme? Por el control de la muscular. Porque ellas son pluripotenciales y al quedar ahí de pronto se activan y van a formar. Se llaman teratomas a veces. Y esos tumores pueden tener dientes, pueden tener un ojo, pueden tener diferentes partes. ¿Qué se origina de las células mesenquimales? Lógicamente un ojo tiene un origen de todas partes. Por lo menos el epitelio anterior de la córnea es de origen ectodérmico, ¿sí? Pero ya el estroma de la córnea es mesodérmico. O sea, los órganos, no es decir, el órgano está siempre el tejido conectivo es de origen mesodérmico y sale aquí de las células mesenquimales. ¿Qué más producen las células mesenquimales? Producen todas las células de la sangre. Entonces producen las plaquetas, los eritrocitos y los 5 leucocitos. 3 con gránulos, neutrófilo, basófilo y eosinófilo. 2 sin gránulos, monocito y linfocito. Más que todo ahorita las están cogiendo es para si esas personas van a presentar leucemia más adelante, tener congeladas las células mesenquimales y poder fabricar células sanguíneas que se le serían donadas a la persona. Pero cualquiera de las cosas yo podría hacer células endoteliales, células mesoteliales. Otra, se diferencian a unas células llamadas osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras tienen un programa genético que las
diferencian a los osteoblastos. Y esa es la célula que fabrica matriz ósea, o sea, fabrica hueso, el osteoblasto. La palabra blasto, vuelvo y repito, quiere decir célula como primitiva. ¿Sí? Bueno, fibroblasto es más primitivo que fibrocito. Aquí, osteoblasto fabrica hueso. Y ese hueso lo fabrica poco a poco. ¿Sí? Si de una membrana mesenquimal, que es lo que estamos viendo en esta figura, se empiezan, unas células mesenquimales de estas, se empiezan a fabricar, a convertirse en osteoprogenitoras y luego en osteoblastos, entonces ahí se empieza a formar hueso. Se llaman espículas óseas. Primero, cuando son muy chiquiticas y muy delgadas, la espiga viene de espinas, ¿sí? Y después de esto se venían a formar entonces las trabéculas óseas. Forma hueso, eso sería lo importante, ¿no? La formación de hueso. Otro tipo de células, o otro tipo de tejido conectivo embrionario es el tejido mucoide, sería el segundo. Primero el tejido mesenquimal. Ah, bueno, me hace falta decirles algo. También fabrica cartílago, las células mesenquimales. Entonces vienen acondroblasto y acondrocitos. Y fabrica células mioides. Pero ustedes comprenderán por qué este tejido es un tejido embrionario que va a originar todos los tejidos conectivos. Otro tejido que está en el embrión y que no está en el adulto, se llama tejido mucoide. Lo tenemos ahí. Si ustedes miran el anterior, se den cuenta que cuando ustedes miran acá, encuentran que las células mesenquimales no tienen fondo. El fondo es blanco. ¿Por qué? Porque ellas no se han diferenciado, entonces no están produciendo ningún tipo de matriz ni nada. Hasta que se diferencien, no saben si van a ser cartílago, hueso, o esto o aquello. Entonces, una de las maneras de conocer el tejido mesenquimal es ese fondo blanco. Y voy memorando acá, acuérdense que tienen prolongaciones, no les decía, esas prolongaciones tienen uniones de intersticio. Hay una comunicación entre toda esa malla de tejido mesenquimal porque van a diferenciarse en los órganos en determinados lugares según el programa genético, ¿sí? Que tiene desarrollo. Entonces tenemos el tejido mucoide. Tiene colágeno tipo 1 fabricado por estas células llamadas fibroblastos. O sea, quiere decir que el tejido mesenquimal ya se convirtió en fibroblastos, que era la otra célula que me faltaba decirles y la más importante. La célula mesenquimal se convierte en fibroblastos. Los fibroblastos en fibrocitos. El tejido mucoide, aquí podemos ver que tiene macrófagos. Las células más grandes con el núcleo y el citoplasma. Porque generalmente el macrófago, cuando sale el niño, el cordón umbilical se va a contaminar con bacterias, con todo eso, para evitar una invasión. Ustedes están en capacidad de diferenciar cuando lo pongan así, dice mesénquima, cuando le coloquen dice tejido mucoide. Fondo rosadito. Y ahí los fibroblastos ya están produciendo todo esto, y estos chiquititos que se aquí son fibras colágenas. ¿Y qué más hay ahí? Heparan sulfato, o sea, lo que les estaba hablando, sustancia fundamental, agricanes. Mucho, como dicen los santanderianos, muchísimo, hermano, ¿sí? Mucho, ¿por qué? Porque el cordón umbilical, los líquidos no se pueden comprimir. El cordón umbilical es por agua. Está lleno de heparan sulfato, tiene dos arterias, una vena, o dos venas y una arteria, ¿no? Una vena y una arteria. Y la arteria lleva sangre con CO2, al revés. Y la vena lleva sangre oxigenada. No se olvide esa parte. Como el corazón, la vena pulmonar lleva sangre
La arteria pulmonar lleva sangre, CO2, contrario. El cordón no se puede comprimir, a veces van a tener la experiencia ustedes. ¿Sí? No puedo donde estuve en la chica que estuve haciendo por el año me visitaron la sala de partos. Y siempre eran 4, 5, 6 partos. Señoras que iban a tener niños. Es muy cansón estar ahí esperando, ¿sí? Que la estar ahí, etcétera. Pero bueno, cuando sale como médico, era muy como médico general, debe estar preparado para trabajar con parte y cualquier área. No como un especialista, pero sí conocer, ¿no? Entonces el cordón umbilical a veces se sale primero. Se llama prolapso del cordón. Usted está esperando el parto y salió fue el cordón. Usted sabe que el canal del parto es muy estrecho, o sea que la pelvis tiene el canal del parto y que tiene la proyección inferior de la columna. Si es salida, ¿cierto? El canal del parto es mayor. Entonces, ¿qué harían ustedes que salen por el ojo? Cuando el niño salga, va a oprimir con la cabeza ese cordón, ¿entiendes? Porque no hay espacio. Y al oprimir el cordón puede oprimir los vasos sanguíneos. Se llama hipoxia. No está pasando sangre por el cordón umbilical porque está comprimido o porque el niño lo tiene alrededor del cuello. Entonces es complicado. O si el niño lo tiene alrededor del cuello, ¿sí? Cuando viene sacando la cabeza, uno lo empieza a dañar. ¡Corre, corre, corre! Y tú vas a ver si pum, se devuelve. La frecuencia cardíaca le dice que no está el pecho, empieza a bajar, que está moviendo, ¿sí? Pero si hay colapso del cordón y todas esas cosas complicadas, cuando se baja la frecuencia cardíaca, se lleva cesárea inmediatamente. ¿Cuánto la frecuencia empieza? 180, 160, eso es rápido. Cuando la escucha así, eso es rápido, por está haciendo. De lo más va bajando, ¿cierto? Sufrimiento mental agudo que se presenta también, después cuando está el sufrimiento también detecta el litigación, y es una sustancia verde que se llama mecomio. Si se detecta eso, se sale rápido, lo mismo que el prolapso del cordón. El tejido mucoide, al ser lleno de agua, no se deja comprimir, o sea que eso que estamos diciendo casi es imposible. Usted tiene que aplicarle muchísima fuerza para que el tejido mucoide, que también se llama gelatina de Wharton, un nombre lo van a encontrar, no se deja comprimir porque los líquidos no se pueden comprimir, como en la perilinfa del oído hablábamos, ¿cierto? Existe la ventana oval, pero tiene que haber un rebote en la ventana redonda de las ondas porque son líquidos, no se pueden comprimir ni aplicándole miles de toneladas encima. Tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo ya hablábamos, generalmente es de reservas, como una defensa de la naturaleza, porque el hombre primitivo comía cada 3 días, comía bastante, pero luego tenía que cazar y aguantaban hambre 3 o 4 días. O sea, tenían un ayuno intermitente, que es lo que se está usando hoy en día también como para regresar a esas raíces y mejorar nuestro metabolismo. O sea que el ayuno es bueno, por eso los grupos religiosos planean días de ayuno, ¿cierto? Los indígenas acá en América tenían días de ayuno, el Islam tiene ayuno, ¿sí? Pero nosotros nunca tenemos ayuno, pues queríamos hacer ayuno de vez en cuando. El tejido adiposo se acumula y pues ya sabemos que se acumula entre la fascia del músculo y la dermis reticular. Va creciendo ahí, puede llegar a tener hasta 10, 20 centímetros de panículo adiposo. Generalmente, si la obesidad no se combate, la obesidad mata a la persona. Y he visto familias, 2, 3 muertos, muy gordos todos. Ya cuando se llama obesidad mórbida, pasa los límites de unas tablas. El tejido, la grasa parda, entonces no se ve ahí, la célula no se ve así como acá, sino se ve en varios círculos pequeñitos.
Se llama multilocular. Esta es unilocular, una sola gota de grasa dentro de la célula. La multilocular quiere decir que hay muchas goticas de grasa. La tienen los osos polares, los animales que invernan, es una grasa termogénica, el recién nacido la tiene en los músculos romboides y en las axilas. ¿Por qué? Porque el recién nacido de pronto puede morir de hipotermia. Puede que el recién nacido hay que secarlo apenas sale, ¿cierto? Ponerle una fuente de calor, envolverlo, dárselo a la madre. Pero si usted llega y sale chinito de ahí y no le hace nada, cuando se le está secando el líquido del cuerpo, el líquido amniótico, él sale cubierto de un líquido grumoso, blanco. Al evaporarse ese líquido, el niño puede morir de hipotermia. ¿Por qué? Porque es que tiene mucha área corporal respecto al peso. Y eso desfavorece la pérdida de calor increíblemente, ¿sí? Casi logarítmicamente. Hay que secarlo. Esto yo lo digo porque una vez una enfermera, una que estaba recibiendo un parto, salió recién nacido, entonces la llamó el novio que hacía 2 meses no le hablaba, y ella dejó el chinito ahí y se fue a contestar la llamada, cuando esas llamadas de teléfono es. Y cuando llegó el niño había muerto por hipotermia. Eso lo pueden ustedes encontrar en YouTube en Historias Fantásticas de la Medicina. Tenemos que hay un tejido conectivos, otros tejidos conectivos. Entonces tenemos nosotros los tejidos conectivos laxos y los tejidos conectivos densos. Tejidos conectivos laxos están siempre debajo de los epitelios. Están alrededor de las glándulas endocrinas y exocrinas. ¿Cortamos los epitelios? ¿Por qué me puede decir por debajo de los epitelios? ¿Los epitelios tienen vasos sanguíneos o no? Necesitan nutrirse del tejido conectivo laxo que está debajo. Y tiene abundantes vasos sanguíneos. La episclera La episclera laxo. y Y debajo de los epitelios se llama lámina propia. Todas las láminas propias del tejido conectivo laxo. la episclera nutre a la espina. No digamos que la protege y la cubre lo que sea. Entre los puntos uno coloca en el tejido conectivo, vamos a colocar eso. La palabra lazo viene lazado, que es tejido suave, tiene muchos líquidos, tiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos dejan salir su contenido y el líquido tisular pasa a la membrana basal y alimenta los epitelios. En este caso. ¿Por qué alrededor de las glándulas? Porque las glándulas necesitan hacer intercambio rápido de sangre, metabolitos, crear sus sustancias, sus hormonas, y usarlas. La materia prima para fabricar las hormonas y usarlas en los vasos sanguíneos. En este sitio es el lazo. Inclusive hay sitios donde es denso, pedacitos donde es lazo, glándulas para que pueda haber ese intercambio en el metabolismo. Tejidos conectivos, el adiposo algunos lo consideran lazo. Entonces tenemos tejido conectivo lazo reticular. Lo vamos a ver aquí formando parte de las fibras reticulares. Y este órgano, tal vez se llama más o menos lo conocen, este órgano es el hígado. Entonces observen los hepatocitos, todos estos núcleos de hepatocitos en cadenas. Esta sería la vena central del lobulillo hepático. Estamos viendo una imagen bastante aumentada. Y vemos las fibras reticulares que forman el tejido conectivo lazo reticular, que para resumirles se encuentran en los mismos sitios donde se encuentran las fibras reticulares, que yo les dije anteriormente. La médula ósea, ganglio linfático, vaso e hígado. Tiene muchos espacios
Y en esos espacios hay glicosaminoglicanos, es bastante hidratado y el tejido conectivo lazo también tiene abundantes células. ¿Cuáles células? Las que ya nombramos. Entonces tienen que leer, hacer sus resúmenes de esos respectivos tipos de células porque no se dijeron todas las cosas. Los macrófagos, los plasmocitos, los linfocitos, las células cebadas, los mastocitos y todas esas células a veces en el tejido conectivo laxo están debajo del epitelio, están ahí. Se llama sistema de inmunidad primaria. Es común para todas las especies. Los macrófagos, los linfocitos, los leucocitos están esperando si se entran bacterias para no dejarlos pasar. Entonces se llama inmunidad inespecífica. Mientras que la otra inmunidad se llama específica, que es la cual usted ya desarrolla anticuerpos y esos anticuerpos son los que defienden. Como tuve con el COVID-19, las vacunas son cosas que el mismo virus atenuado hace que se produzcan los anticuerpos por ese reconocimiento que hace. Las vacunas son eso, tomar la misma sustancia, pero no viva porque lo acaba de matar. Atenuado o muertos. Para que el sistema inmunológico lo pueda reconocer. Entonces, en resumen, tejido conectivo lazo, entonces, tiene muchas areolas, o sea, espacios, muchas células, mucho líquido, pocas fibras. Y la localización que nosotros señalábamos, algunos lo llaman tejido conectivo lazo areolar, que tiene huecos porque tiene cavidades como las areolas de los santos, una cosa que otras que le ponían a uno, ¿no? En la imaginación. Porque... Vamos a ver qué tenemos de los densos. Entonces, tejido conectivo denso se divide en dos clases. Los que son muy apretados se llaman moldeados o regulares. Aquí lo tenemos el tendón. El tendón, como ustedes observan ahí, entonces se divide en una serie de fascículos, que es el número 2. Pueden ser fascículos grandes o pequeños. Y las fibras colágenas, el número 4, me está viendo como hay un huequito donde se separa la fibra colágena. Ese se llama el endotendón, el número 4. El número, ¿cómo? Ahí hay glicosaminoglicanos. Siempre en los espacios hay glicosaminoglicanos y fibras reticulares. El regular es el que estamos viendo. Entonces, los fibrocitos están alineados, uno tras de otro, formando fila. Hay orden, por eso se llama regular o moldeado. En ROS lo van a encontrar muy moldeado. Colágeno tipo 1. El 5 señala el fibrocito, la mayoría son fibrocitos. Los tendones, o sea, los fascículos, que es el número 2, están separados por el peritendón. Entonces, el peritendón serían estos espacios. Este de acá, este de acá, este. Y acá vemos que el tendón está rodeado por, ¿cómo se llamaría según lo que hemos hablado? Peritendón. No, peritendón es este de abajo, eso que separa lo que rodea todo el tendón, ¿cómo se llamaría? Epitendón. Entonces tenemos epineuro, perineuro y endoneuro. Epimicio, perimicio y endomicio. Y ahora tenemos endotendón, peritendón y epitendón. Son como las tres clasificaciones que dan esos. El tendón se origina de las láminas basales de las células musculares que confluyen, se aprietan y finalmente se unen al hueso. Muchas veces se parte el hueso y no se desprende el tendón.
sea, esa adhesión es muy fuerte y ahí hay cartílago fibroso reforzando. Tenemos el otro tejido conectivo, que es el número 3 acá, estamos viendo el intestino. Se llama tejido conectivo denso irregular o no moldeado. Entonces las fibras no están como en el tendón. Forman haces de fibras que están en todas las direcciones. Se encuentran en las submucosas. Aquí tenemos la mucosa del intestino con estas glándulas que más o menos hemos visto. Aquí en las submucosas se encuentra el tejido conectivo denso irregular. ¿En qué otros sitios? La dermis de la piel. Acuérdense, piel gruesa o delgada, no la dermis papilar porque es tejido conectivo lazo, sino la dermis reticular, ¿cierto? Tiene tejido conectivo denso irregular o no moldeado. Tejido conectivo denso no moldeado, es el nombre actual, ¿cierto? Tejido conectivo denso moldeado, ¿a cuál nos referimos con ese? Al tendón, ¿cierto? Me olvidaba decirles, hay otros sitios donde hay moldeado. Tenemos las fascias musculares, moldeado. Los ligamentos que unen los huesos de las articulaciones, moldeado. No moldeado, hablamos entonces de las submucosas de los órganos, que está representado aquí con el número 3. No moldeado, las cápsulas de los órganos. Entonces estamos hablando de la esclerótica. Se considera no moldeada, a pesar de que pues la cápsula del vaso, la cápsula del hígado, la cápsula de los ganglios linfáticos, la cápsula del estómago. La cápsula del estómago no existe, por favor. ¿Sí? El estómago no tiene cápsula, ¿no? Ustedes no. Además de los tejidos conectivos en general, lo que hablamos, la clasificación de los tejidos conectivos, existen unos tejidos conectivos que llaman tejidos conectivos especializados. And these tissues, y estos tejidos, and these tissues, is next hour, tomorrow. The class is over. ¿Qué quiero decir con esto? Esta tarde van a tener clase con el profesor Ballesteros. De 2 a 4 yo le dije a él porque me quedaban 4 horas. Y mira. Entonces yo estaría mañana con ustedes nuevamente. Entonces entramos a ver tejidos conectivos especializados. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Aquí